Muy bien, seguimos en este programa que dimos en llamar ¿En dónde estamos?, preguntándonos muchas cosas respecto a nuestra realidad, nuestro Estado de Derecho, nuestra República, nuestras vidas personales. Y ya está con nosotros, afortunadamente, la escritora Mercedes Vigil, quien con muchísima amabilidad, creo que típica de los orientales, ¿no? Como somos los uruguayos, que nos comunicamos y parece que nos conociéramos de toda la vida, y con mucha apertura me dijo, sí, cómo no, me parece muy buena idea conversar contigo respecto a un tema que es enorme y que ella es especialista ya en este tema, lo viene tratando hace mucho tiempo, lo está desarrollando en un programa colega, con un colega de quien les habla, y desarrolla temas realmente muy interesantes en cuanto a la importancia, la puntualidad que tiene despertar respecto a una gran mentira montada a través de un ejército de profesionales intelectuales que van pretendiendo, de algún modo lográndolo, pero también pretendiendo una hegemonía ideológica cultural. ¿Cómo le va, Mercedes? Bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Acá tratando de solucionar mi gripe porque hasta ayer no podía hablar, pero bueno, hoy ya me puse todos los remedios posibles para poder conversar contigo tranquilamente. Se le siente muy bien en la voz, perfecta. Yo hoy la escuché en el programa de Pinato y usted explicaba lo de la gripe, pero la verdad que sale muy bien. No sé, no tiene esos síntomas de la voz un poco tomada, y ese tipo de cosas. La Yo culpa de los nietos. Tengo 4 nietos bebés que cuando no me contagia uno, me contagia el Claro, otro. claro, claro. A mí me ha pasado con un sobrino también de 4 años que me contagió una gripe, me parece. Porque claro, cuando él viene yo ya lo agarro, lo arropo, jugamos. Y Nos bueno, ensucian, nos llenan de sí, mocos, todas esas cosas, son divinos. gracias a Dios es así, es así. Mercedes, yo la recibo con un pensamiento de Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios. Parece que se puso de moda Carl Sagan. Justo con mi hermano estábamos investigando el otro día el tema Carl Sagan y viendo una entrevista, la última que él brindó, y habla de las 9 reglas del pensamiento escéptico. El pensamiento escéptico como una regla de pensamiento científico, es algo sistémico. Porque a veces la gente dice, pensamiento escéptico. No, no, es el escepticismo científico. Hay que dudar, dudar de todo, investigar, y una vez que uno investiga, de acuerdo a las reglas de la ciencia, las leyes de la ciencia, puede divulgar lo que investigó. Pero él decía, nunca crean en las personas, ni siquiera en mí, porque nos podemos equivocar. Lo que importa es el conocimiento en sí mismo, ¿no? El conocimiento de las leyes científicas, el conocimiento de la historia. Y usted está tratando ese tema respecto a cómo estamos conociendo la historia, especialmente las nuevas generaciones. ¿Qué versión de la historia tienen de nuestro país, por ejemplo, de la historia reciente, de las décadas del 60, del 70 para acá? ¿Qué se les da en los planes de estudio a nuevas generaciones? Que según recuerdo mi sobrino con 21 años, me dice, tío, ahora me doy cuenta que fuimos brutalmente estafados. Nos dieron como historia, como filosofía, una ideología. Subrepticiamente nos dieron una ideología sin advertirnos que nos estaban dando una ideología y no nos estaban enseñando historia, historia universal, historia nacional, por ejemplo. Sí, lo peor es que ahora están enseñando biología como ideología. Se ha Claro, extendido mucho. sí. La verdad es que esto forma parte de una característica del pensamiento occidental de Mm, hace 60 años. mm, Cuando el avance nazi en Alemania, la escuela de Frankfurt, que eran comunistas, no se fueron a vivir a lo de Stalin, se fueron a Estados Unidos, especialmente a la Universidad de Columbia. Y ahí surgió la primera y la segunda generación de la escuela de Frankfurt que vieron claramente que la revolución violenta de Stalin no iba a poder extenderse en Occidente y ujú, crearon lo que hay quienes discuten o no, yo denomino marxismo cultural, ujú, que es una elaboración de infiltrar toda la sociedad con el pensamiento marxista y tenemos a Foucault, tenemos a Marcuse, siguieron a, Derrida, claro, sí. Derrida, todos seguían, usaban los métodos, no la integraba, los métodos de Gramsci. Gramsci, que escribió en la cárcel sus cuadernos y que después, sobre todo la segunda generación de la escuela de Frankfurt lo tomó, Mm, si bien era un gran odiador de la Iglesia Católica, admiraba su funcionamiento y él decía, no importa
que no tengamos el poder, Sí, el gobierno, como sí, la Iglesia. La Iglesia Católica estuvo 7 siglos sin elegir el Papa. El poder de la Iglesia radicó en infiltrar las bases claro. hasta que fuera imprescindible que la cúpula, o sea, el Papa, fuera elegido por Roma. Y Exacto. esto es lo que ha pasado en todas las aulas de Occidente en los últimos 60 años. También Laclau en la década de los 60 y Foucault un poco antes le dieron impulso a lo que estamos viendo hoy. Exacto. Cualquiera que tenga 10 minutos prendido un medio de una red, una radio, una televisión, va a ver que aparece una tribu por lo menos cada 10 minutos reclamando algo. Y esta es la sustitución de la lucha de clases, la lucha entre el heterosexual y el homosexual, entre el blanco y el negro, entre el indio y el occidental, Exacto. entre la mujer y el hombre. Bien. Entonces, este revivir el patriarcado, decirle a los jóvenes, a las generaciones de los jóvenes que nosotros vivíamos en el patriarcado, yo siempre cuento y me encanta decirlo en todos los medios, que yo ingresé a Facultad de Derecho en el 80 y Mm, tomábamos la píldora anticonceptiva, ya éramos mayoría las mujeres y mm, hacíamos lo que realmente, es más, cuando Simone de Beauvoir, que es la Biblia sí. de las actuales feministas de género que no son feministas, son hembristas, Mm, porque el feminismo, y busca en cualquier diccionario, el feminismo no lucha por la supremacía, el claro. feminismo lucha por la igualdad. Igualdad de derechos, Entonces, claro. el embrismo, que es la otra cara del machismo que lucha por la supremacía y ya lo ha conseguido en el sistema jurídico occidental ya no es como en la Revolución Francesa, que No, somos todos iguales ante la ley. no. Acá hay vidas que valen más, hay gente que tiene más derechos, hay gente que ve invertida la carga de la prueba, con lo cual se transforma en un peligro terrible, pero todo esto obedece al querer licuar. Volvemos a Simone de Beauvoir. Cuando Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, ella vivía el poliamor en Mm, Francia, se drogaba, abogaba por la pedofilia, y claro. es más, 50 años antes, en la misma París, Madame Curie ya había obtenido 2 premios Nobel. Por consiguiente, se le ha hecho creer, se crea la sensación en las nuevas generaciones que las que tenemos hoy entre 50 y 60 años vivíamos como en el siglo XIX. En el siglo Mm, XIX existió el patriarcado. sí, Nadie sí. está diciendo que no existiera. Pero Exacto. ya desde 1950 las mujeres somos mayoría en las universidades. Bien. Los hombres se suicidan más que las mujeres, estudian menos que las mujeres, se reciben menos que las mujeres, viven más en situación de calle, Trabajos más arriesgados que las mujeres también. fallecen más en accidentes laborales. Fíjate una cosa, en el 2020, datos del Ministerio del Interior, de 334 homicidios, 297 fueron hombres, 37 mujeres y con violencia de género 11. Sin embargo, este pequeño número se ha transformado, si tú digitas en los buscadores, el 90% te dirigen a violencia de género y femicidios, Sí, que no digo que no existan, pero nunca se justifica la inversión en tiempo, en medios de comunicación, en sí. direcciones de género y en dinero en un país como el nuestro. No se justifica. Es más, te voy a decir, si vemos las actitudes de las manifestaciones de las feministas radicales, que son hembristas, como te dije, Mm, por ejemplo, atacan a los templos. claro. Cuando las mujeres y los homosexuales, esto es, las organizaciones LGTB, Mm, no, en ningún país que sea católico o cristiano están perseguidos o hay legislación en contra. Sin claro. embargo, sí lo hay en los musulmanes y sin embargo no ataca a las mezquitas. Digo, el que tenga duda que esto es un movimiento político No, es porque no claro. entiende, no ya de historia, no entiende de geopolítica y no sabe Exacto. leer la realidad. Exactamente. Eso que usted dice, Mercedes, lo formula con brillantez, lo condensa en uno de sus artículos el periodista Tom Wolfe. Lo tengo acá, este libro que Sí. se llama El periodismo canalla y otros artículos.
Mm. Él en un artículo lo intitula En el país de los marxistas rococó, y habla precisamente de esa migración de los intelectuales del movimiento de Frankfurt, que se van hacia Estados Unidos, cooptan la Universidad de Columbia, también la de Chicago, y surge este gran ejército de pensadores, podemos llamarlos neomarxistas. Él le dice marxismo rococó, neomarxistas o Claro, postmarxistas, que van por el lado de Antonio Gramsci, es decir, claro. tomemos por el lado de la cultura el poder de Occidente. Pero Eso que además, sí, hay que algo Marx no peor. hizo caso, ¿se acuerda? Porque Sí, Gramsci fue un gran enemigo teórico de Marx, incluso la gente no sí, lo sabe. claro. Se le consideraba el marxista crítico. Mm. Incluso yo me acuerdo que se hablaba del marxismo crítico, que era de aquel periodista italiano, Antonio Gramsci, que dijo, che, ¿por qué no hacemos como hacen los católicos, que son vivos por organizarse? Y le Claro, decimos a distintos grupos campesinos, unimos el sur con el norte de Italia, y le decimos que todos son agentes revolucionarios y que la causa en común es emanciparse del patrimonio, de la propiedad privada y de los capitalistas burgueses. Pero no hablemos más de lucha de clase. Y ahí empezó. ahí empezó, pero además hubo otro condimento que no nombraste y que te lo voy a agregar, que es el que terminó dándole sangre a las venas de ese movimiento, y es el dinero. Ah, claro. La creación de esos intelectuales y la transformación en intelectuales orgánicos, esto es, intelectuales, y esto lo vemos en Cuba. El otro día hice un Zoom Sí. con gente de SOS Cuba y el gran artilugio de Fidel y de Mm, Guevara fueron en el 59 crear desde Casa de las Américas hasta los institutos de cinematografía y pagarles acá en Uruguay, Benedetti, Galeano, Biglietti, el galpón. Claro, estuvieron 50 años financiados. Yo no claro. estoy diciendo que no haya gente convencida. Hay gente convencida, pero por ejemplo, yo hace 8 años fui invitada a un congreso en Asturias y entré a la casa de Luis Sepúlveda, fallecido hace poco, Ujú, que todos los años viajaba a Cuba y se sacaba fotos con Fidel, y su casa tenía 3 pisos y 4 autos de alta gama. claro. Entonces, lo mismo me pasó en la Rue Rivoli de París cuando conocí el departamento en donde paraba Daniel Biglietti. Claro. También me pasó en el año 2002 de ir a visitar a don Mario Benedetti en su Mm, departamento en donde se veía en el Mediterráneo, al que le pude decir qué incongruencia don Mario entre su discurso y su forma de vida. Entonces, la creación de un ejército de intelectuales orgánicos, es más, el culto a determinadas personalidades, no ya Fidel Castro lejano, no mm, ya el guevarismo lejano, José Mujica y el sí, MLN sí, claro. trabajaron con enormes cantidades de dinero y con intelectuales pagos en la Universidad de Frankfurt, en la Universidad de Lovaina, en la Universidad de Columbia. Digo, todo esto formó parte, nos vendieron al Pepe Mujica o a Fidel Castro, Sí, léase, como sí. nos venden un shampoo de mala calidad, pero con mucha publicidad. Exacto, con mucho marketing, con mucha Y ese es publicidad. el peligro más grande, Mm, y que yo trato de decirlo modestamente con la poca o mucha llegada que tenga, que el marxismo es transversal y los partidos tradicionales de Uruguay y de Occidente también padecen ese marxismo. Fíjate tú, sin hablar de Uruguay, el PP, mm, cuando ganó hace 10 años en España, mm, para que lo dejaran gobernar, le entregó la cultura y la educación al Partido Socialista y al Partido Comunista. claro. Esto es, los liberales en Occidente llevan mucho tiempo creyendo que manejando la economía manejan una sociedad. Y lo Es- que no se dieron cuenta, y lo acabás de decir vos con ese comentario fantástico sobre Gramsci, mm, que los que mueven la sociedad son los que tienen la academia, los liceos, el IPA, y exacto. al día de hoy todo sigue igual. Entonces, Es eso así. significa que no necesariamente el advenimiento de fuerzas tradicionales, mira, justo estaba contestando un Mm, cuestionario de un semanario que me enviaron,
y estaba en la pregunta de cómo me definía yo. Y yo le decía que yo me defino siempre como liberal y conservadora. Liberal porque la libertad para mí es el vector de todo relacionamiento humano, desde la persona hasta la sociedad en la que vivimos. Y conservadora porque los conservadores, yo no me afilio a los neologismos o al neolenguaje, que todo lo que no sea revolucionario es conservador, lo tildan como malo. El conservador siempre ha avanzado en la historia de la humanidad. Claro. La diferencia entre el conservador y el nuevo progresismo es que el progresismo destruye todo el pasado. Un día si le Perdón. parece, Mercedes, Sí. podemos hacer una hilación histórica para los oyentes de lo que significa el progresismo, de dónde viene. No viene de progreso, viene de una logia de progresivistas que tienen que ver con el marxismo incluso, y que además se licúan y se hacen parecer como que es lo mismo al liberalismo y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, porque quiero cerrar el comentario con esta, que es característica exclusiva del liberalismo. Lo dijo una vez Emmanuel Kant. El liberalismo está centrado en el eje de pensamiento que nos dice que la realidad se configura en el individuo. Es el individuo el que configura la realidad. Por lo tanto, el principio de individualidad es esencialmente liberal, desde el punto de vista filosófico, ¿no? La filosofía liberal. Absolutamente. Y algo que dijo una vez Agustín Laje, como investigador reciente de estos temas, apelando al principio del liberalismo, que es el principio de no agresión. Un liberal jamás agrede, es decir, jamás descalifica y no divide las aguas. El progresismo cree en algo así como un fantástico progreso indeterminado a través de un plan diseñado, un plan político, ideológico, cultural, como usted muy bien lo acaba de desarrollar. Ese progresismo le está diciendo a la sociedad mundial que siguiendo sus ideas, su ideología, la humanidad va a progresar hacia axiomas que ellos tienen. Igualdad social. Ellos insisten en la igualdad social, distribución de la riqueza. Vamos a ver que siempre están con esos conceptos: igualdad social, distribución de la riqueza, el buenismo. Y por supuesto, y el buenismo, exacto, igualdad de género, lenguaje inclusivo, todo eso que es el neolenguaje, ¿no? De lenguaje inclusivo, que de inclusivo no tiene nada, más bien es excluyente. Por ejemplo, que también, otro renglón, ¿no? Lenguaje inclusivo sería un renglón a tratar, porque todo esto son las baterías o los brazos que tiene este pulpo. Son los satélites que tiene esta mega ideología. Feminismo radical, movimiento LGBT, lenguaje inclusivo, ambientalista, ideología de género. El indianismo, que es el nuevo, el indianismo es la mezcla entre el antiguo indigenismo y el marxismo. Claro. Y todo eso, entre otras cosas, para licuar al individuo, llevan a destruir todo lo que... Por eso te digo que el progresismo moderno, y a mí me gusta hablar, así como el fascismo, yo ya no lo explico como originariamente eran de los grupos de Mussolini, ya son palabras que tienen otra connotación. Por eso los movimientos, cuando en las redes sufro o otros sufrimos ataques, los llamamos fascistas, no yendo al origen histórico, sino a lo que quiere decir hoy. Fascista es los que hacen culto al pensamiento único, los odiadores seriales, los que tratan de eliminar de cualquier forma, y cuando digo de cualquier forma, estoy diciéndolo en el estricto sentido de la palabra, al disidente y al que piensa distinto. Pero para complementar lo que estás diciendo, a mí me gusta mucho un filósofo vivo todavía, español, que se llama Gustavo Bueno, que alrededor del año 2000 describió en un libro el pensamiento Alicia, por Alicia en el País de las Maravillas. Que se diferencia del pensamiento utópico, y por eso lo que acabas de describir del progresismo y del buenismo es más bien pensamiento Alicia. ¿Por qué? Porque el utópico, sobre todo en la década del 60 y del 70 hasta el 80, dice, bueno, se gastaba muchas horas, hasta el propio Fidel, describiendo
los mecanismos por los cuales íbamos a llegar a ser todos libres, lindos, felices y sanos. Sin embargo, él dice que hace unos 20, 30 años se da el pensamiento Alicia, y si vos ponés, por ejemplo, un discurso de Chávez, vamos a ser todos ricos, no daba ni una forma, ni un método. Y tiene como agravante el actual progresismo defensor del socialismo del siglo XXI, que no dan métodos ciertos y tampoco pueden remitir a experiencias exitosas, porque cuando tú les preguntas los métodos por los cuales vamos a llegar a ser todos buenos, o todos santos, o todos ricos, no saben decirlo. Y cuando les preguntas en qué lugar del mundo tuvo éxito, es un desastre. Miremos Europa del Este, miremos ni que hablar Rusia, miremos Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, todo, sí, Cuba, Corea del Norte. Entonces, por eso Bueno dice, es peor que el pensamiento utópico, porque es pararte a un espejo y convencerlo de que vas a volar mañana porque él te lo está diciendo. Y así es Chávez, y así era Fidel Castro. Sí, es así, Mercedes. Es algo así como se dice el pensamiento mágico, ¿no? Es el pensamiento mágico. Es, no sé, pero no va a pasar nada. También está eso. No, pero vamos a llegar, ¿eh? Si vamos por este lado de la revolución socialista, se va a dar una sociedad igualitaria, feliz. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Y explícame las reglas. No, y no hay es tan fundamentación. Importante, yo y acá grabé... está bueno sí. hacer esta inflexión. La diferencia, esto lo decía Hayek, la diferencia entre el pensador liberal y el pensador progresista o marxista es que el pensador liberal es científico en su pensamiento porque es racional. Es decir, el liberalismo es un hijo del racionalismo europeo, es un hijo de la academia, de la universidad. El marxismo, dicen varios, entre ellos Martin Amis, en un fantástico libro que se llama Koba el Temible, Koba le decían a Stalin, y él hace una desclasificación impresionante, dice algo tan interesante para mí. El marxismo es un descendiente también de Occidente, pero es el hijo retardado de Occidente. Es como el hijo tarado que uno tiene en la familia, porque razona mal, porque está todo mal razonado. Está mal desde el inicio, porque Marx pretendió que la revolución fuera en Inglaterra. Jamás se le ocurrió que iba a ser en un lugar feudal totalmente como era Rusia. Entonces, desde el origen está mal. Pero además, es tan importante lo que acabamos de hablar sobre el cómo y el quién. Yo grabé un video sobre la Agenda 2030 hace un par de meses, en el que decía justamente que quien entre a las páginas del Foro Económico Mundial, del Fondo Económico, del Fondo Monetario o de ONU, va a ver que se divide en 7 objetivos de desarrollo sustentables a los que todos los habitantes de la Tierra suscribimos. Porque ¿quién no va a estar de acuerdo? Primer ítem, eliminar la hambruna. Segunda, educación de calidad. Tercera, eliminar la polución ambiental. El problema, y por eso yo les pido a los oyentes que entren a las páginas y que vean las discusiones que en ONU y en el Foro Económico Mundial, entre otras la invitación y el ejemplo de Xi Jinping en el último foro de Davos en el mes de enero, porque el siglo XX ha estado lleno de buenas intenciones. Si nosotros leemos la carta fundacional del nacionalsocialismo de Hitler, del estalinismo o del hombre nuevo guevarista, todos querían todo, el tema se cumpliera, es que eso se cumpliera. Claro, pero todos aspiraban a la justicia, a la igualdad, a la bonomía. Es exactamente como la Agenda 2030. Ahora bien, el cómo y el quién. El quién es fundamental porque en este caso la Agenda 2030 no fue redactada por ningún gobierno elegido democráticamente, sino que fue redactada por un grupo del grupo Bilderberg, lo cual que el grupo de magnates que hace 100 años tiene el 90% de los bienes del mundo nos digan expresamente que van a venir a solucionar los problemas que creó el capitalismo. O sea,
van a solucionar que el problema que ellos mismos crearon es ridículo, pero lo segundo es que se crea desde el 2030, y por eso es tan importante, un sistema colonialista con una supragobernanza que nos va a obligar a todos. Por consiguiente, hay que estar alerta porque cada tanto diferentes organismos largan 5, 6 o 7 ideas buenistas. Vamos a ser todos lindos, sanos, inmortales, ricos y famosos. Eso pasa cada 50, 60 años. El tema es siempre en el siglo XX, en la humanidad. Pero para los que leen historia corta, vean cómo terminaron todas esas declaraciones de deseo. Terminaron en campos de concentración, en cámaras de gas, en los gulags, en Cuba, que todavía está con 62 años de dictadura. Por consiguiente, hay que estar muy alerta porque las frases ahora son más grandes todavía, porque no olvidemos que ahora tenemos la publicidad. Los publicitarios han mejorado sus técnicas. Por consiguiente, nos pueden llevar al matadero rodeándonos de la idea de que vamos al Edén. Por eso hay que estar alerta. Exactamente, cuando van hipnotizando, ilusionando nuevas generaciones a través de un relato que es propagandístico, pero que no es científico. Usted apuntó a dos detalles fundamentales que me parece que sería muy bueno ahondar en ellos en sucesivos posibles capítulos. Agenda 2030, ni que hablar, habría que desglosar lo que eso significa. Yo también voy a tomar el deber de ir a esas páginas y verla, pero es el cómo y quiénes, hay que analizar desde ahí, cómo y quiénes, porque cuando te dicen, es fácil hablar de proclamas, de expresiones de deseo, de cosas que son, como usted dice, ese buenismo universal, pero el tema es cómo se hace, y ahí empieza la fundamentación, ahí está el rigor, ¿no? De fundamentación, de metodología para llegar a eso. Ahí hay que aplicar y los leyes económicas, sociales. Sí, claro. Pero antes, los antecedentes, yo no estoy diciendo que hubiera querido que la agenda la redacten sacerdotes, filósofos, pero si esta agenda hubiera sido producto de un concilio entre los representantes de la Iglesia, entre sabios internacionales, entre presidentes democráticamente elegidos, entre economistas y filósofos reconocidos, bueno, por lo menos la encarás con otra cara. Pero que el valor diferencial de quienes redactaron y van a aplicar, porque cuidado que ONU hace 20 años que está financiada por los mismos megamagnates. Claro. Tú recuerdas, no me acuerdo cuál era el informador, hace 20 años uno de los últimos informadores serios de Naciones Unidas se quejó de que ONU había sido privatizada, y por supuesto son las mismas fundaciones de Soros, de la Fundación Ford, la Rockefeller, son los mismos que redactan la agenda. Que nos obligan, y además hay un dato que no es menor. El ejemplo a seguir y el video, no sé si viste el video de lanzamiento de la agenda, te lo voy a mandar. No, es un video oficial del Foro Económico Mundial, no es un invento, está el sello del foro. Lo sacaron hace 4 años, cuando sacaron la Agenda 2020, que fue suscripta por los 193 países de ONU. Empieza diciendo, en el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Por qué? Porque las páginas del foro te explican que después del 2030 van a tratar de suprimir la propiedad privada a los pequeños poseedores. Socializan hacia abajo. El segundo te dice que ya Estados Unidos no va a ser la imagen a que siga el mundo, sino otras potencias. Y en febrero te invitan a Xi Jinping, y Klaus Schwab, el presidente del foro y alma mater de esta agenda, te dice, y yo lo tengo fotografiado y está grabado además, que China es el ejemplo a seguir con un socialismo moderno. Claro. Un sistema que hoy tiene 2 millones de presos políticos y pena de muerte por quien dé información sobre determinados temas.
Y un capitalismo aplicado a privilegiados del régimen con tecnología Claro, robada a Occidente, con por, tecnología que la robaron. por supuesto. Entonces, con todos los defectos que puede tener Estados Unidos, siempre fue el ejemplo de democracia al Claro, que se aspiran los países europeos sin duda, Mercedes. y americanos. Entonces, lo que Tenemos que, estoy diciendo, hay que lamentablemente tenemos que estudiar. cerrar. Sí, sí, Ay, sí. perdón, perdón, No, perdón. porque nos ponemos a hablar, veo que sos de mi club, los que nos gusta desarrollar ideas. Ay, Pero horrible, perdón. me pareció fantástica la nota, Mercedes, y te invito, si te parece bien, a continuar con estos temas, porque el tema es lo que importa acá. Seguir emitiendo todo esto, seguir publicando estas cosas, ¿Y porque hay sabéis qué mucha es confusión. sí, sabéis lo que es más importa, que creo que es fundamental? Que nosotros dos no pretendamos convencer al que nos está escuchando, que le demos tips para que entren. Si Claro, ustedes entran a ver las páginas que les estoy diciendo, van a ver cuál es la hoja de ruta de la Agenda 2030 sin que bien. yo se las diga. Vamos a citar fuentes, vamos a citar tips, vamos a instruir en eso, para que puedan entrar, navegar, informarse. Es Como que más, seamos sí, agentes de información más bien de todo lo que está pasando. exactamente, yo en mi canal los invito a todos a entrar, que es ¿Mm? fácil, Mercedes Vigila en YouTube. He Bien. grabado algunos videos en los que cito las páginas porque esto no es conspiración oculta, No, no, está no. todo colgado. No es un plan O universal globalista. Sí, sí. claro, hay Mercedes, que saber nos verlo. vamos porque nos van a matar. Nos vamos, un Linkeamos abrazo. tu canal con el nuestro, si te parece. Linkeamos tu canal con el Perfecto. nuestro. Sí, 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 y nos estamos viendo en otro momento, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ha sido Mercedes. un Muchísimas. placer, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Con nosotros la escritora Mercedes Vigil. Un honor realmente contar con ella en esta nota, esta entrevista, y esperemos convencerla de hacer un ciclo, por lo menos, no sé si muy largo, pero un ciclo para hablar de estos temas. Muchas gracias. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana, porque tenemos que saber en dónde estamos.